con un par de estudios de caso, uno de Argentina y otro de Bolivia, porque yo soy de la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras y un estudio de caso vale más que 1000 imágenes. Eh, Más allá de eso, les quiero regalar también esta frase que está publicada en mi último libro de educación ambiental y que resume un poco la idea de cómo manejar este tema de tráfico. Investigar para conocer, conocer para educar, educar para conservar y conservar para prosperar. Si queremos prosperar como especie, tenemos que empezar con el principio, investigando. Y la idea es fomentar con todo esto una discusión para el cambio, una discusión constructiva. Muy bien, dicho esto, no me voy a presentar porque me acaban de presentar muy bien el presentado, así que continuamos. Y lo que les decía, el desafío máximo para mí es este, si podré llegar a terminar. Espero que sí, pero no sé. Yo hago los PowerPoint y nunca los armo pensando en el tiempo. Entonces después se me va la hora y bueno, lo bueno es que la gente igual me acompaña, eso es lo positivo. Bien, una regla que tengo yo con mis estudiantes y que la quiero compartir aquí también es la que están viendo en pantalla. En las redes sociales, hoy por hoy, justamente los problemas de pseudociencia que hay vienen por esta causa. Justamente, no verificamos nada. Aceptamos el principio de autoridad, nos volvemos dogmáticos y eso está mal. Como académico, la regla de toda academia es dudo, ergo, verifico. Entonces, una invitación cordial. De todo lo que yo diga hoy en este webinar, ustedes, los que me están escuchando, tienen la obligación de no creer una sola palabra, nada. Pero también tienen la obligación de verificar, porque ese proceso, dudar, verificar, es el proceso que nos permite iluminarnos, es el proceso que permite conocer la verdad. Muy bien, vamos a los antecedentes. Con esto voy a ser muy superficial, lo quiero aclarar, porque no es la idea de la charla. Entonces, de antecedentes, simplemente, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué es el tráfico? Porque yo todos los días manejo por la calle, a veces hay tráfico, otras veces hay menos tráfico. ¿Qué es el tráfico? ¿Qué le dicen tráfico? Bueno, le decimos tráfico específicamente, definición de la WWF y de CITES, es la expresión que nos describe cualquier crimen, estamos dentro del derecho penal ahora, de naturaleza ambiental. Y esto incluye la venta, el contrabando, la captura o colecta de animales en peligro de extinción, vida silvestre protegida, porque no solo son los animales, por ejemplo, en el reino vegetal, las orquídeas son
las especies más traficadas del reino vegetal. Y son especies que muchas están al borde de la extinción. Y que están sujetas a cuotas y reguladas por permisos legales. La caza furtiva entra dentro de esto y sus derivados, es decir, el tráfico también involucra los derivados. ¿Qué son los derivados? La piel, por ejemplo, la piel de un yacaré, de un lagarto, la piel de un zorro, a eso nos referimos. Productos, por ejemplo, huevos también, en contravención, todo esto que estoy describiendo, de leyes y tratados, tanto nacionales como internacionales. No tenemos que olvidarnos aquí que CITES, que es la secretaría que regula este tráfico a nivel internacional, cuenta con la adhesión de la mayor parte de los gobiernos del mundo. La mayor parte, no todos, no todos. Entonces, a nivel internacional, esta regulación la hace CITES. A nivel nacional, el órgano que corresponda, que nuevamente ahí tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en Latinoamérica? Algo que voy a tocar un poquito más adelante, el tema de las leyes, que mucha gente dice, es que necesitamos leyes más duras, más rígidas. No, no necesitamos leyes, porque las leyes, primero, nadie las conoce, nadie las lee, nadie las cumple, nadie nada. Y eso incluye ni más ni menos que a los agentes de la ley. Y si no me creen, pregúntenle a un policía qué diferencia hay entre una piel de leopardo y una piel de jaguar y si las puede distinguir. Porque el problema en las fronteras, yo lo he visto. Problema número uno, ven una piel y no saben identificarla. Problema número dos, en el remoto caso que la puedan identificar a la piel, mire, si usted mira para allá, cuando vuelva a mirar para acá, tiene una botella de whisky en su escritorio. Pase, señor, pase, señora. Así funciona Latinoamérica. Y todos lo sabemos a la perfección eso. Además, el traficante normalmente no pasa por la frontera formal. Esto lo he visto en la frontera entre Argentina y Chile. El contrabandista pasa por detrás, no pasa por la frontera, no muestra los papeles y mucho menos se hace revisar. Entonces, leyes. ¿En serio vamos a hablar de leyes? Hablemos de cosas más reales, más tangibles. Ya vamos a llegar a eso. Don't worry, be happy. ¿Qué necesito saber también para introducirme en este tema? Una pregunta fundamental. ¿Por qué ocurre el tráfico? ¿Por qué hay tráfico? Esa es la pregunta del millón. That is the question. Bien, ¿por qué hay tráfico? La pregunta más obvia es porque hay un mercado. Sí, pero detrás de esto tiene que haber otra cosa. Sí, también hay otra cosa. Paciencia. Ya vamos a llegar a la otra cosa también. Pero lo principal es que entendamos esto. Porque hay gente que dice, pero la ley tiene que cortar el tráfico. Pero ¿cómo funciona el tráfico? El tráfico funciona con las leyes universales del mercado. Así funciona. ¿Y cómo funciona el mercado? Existe un producto, como estamos viendo en pantalla, un producto que en este caso es la biodiversidad silvestre. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera.
Ahora bien, hay gente que me dice, ¿cómo funciona este tema de los precios? Por ejemplo, ¿por qué hay especies más caras, especies más baratas? Y aquí nos encontramos con un problema gravísimo, gravísimo. ¿Cómo hace un traficante para ponerle precio? Después les voy a mostrar fotos que yo he sacado a traficantes. Pero el traficante se dejó sacar la foto porque pensaba que yo era otro traficante. Ojo, yo me metí como agente encubierto varias veces para poder entender cómo funciona esto. Lo que les voy a explicar y los estudios de caso que les voy a mostrar no son estudios de caso que leí en un libro. No, no, no. Son estudios de caso míos, investigados por mí. O sea, de primera mano. De primera mano conozco bien este tema. Muy bien, volvamos al tema. ¿Cómo hace un traficante para ponerle precio a un producto? Usa, escuchen bien lo que voy a decir, usa ni más ni menos que los libros rojos. Esos libros rojos en los cuales yo he sido partícipe, libros rojos de Argentina, de Bolivia, libros rojos de la UICN a nivel internacional, esos libros que nosotros, los científicos, hacemos con toda la intención de que sirvan como una línea base para planes de manejo y conservación de esas especies, esos libros rojos que para los científicos tiene esa utilidad que acabo de mencionar, también son utilizados por el traficante. Entonces el traficante mira y dice, esta especie está endangered, en peligro. Esta otra está con un estatus de riesgo, pero no está en peligro todavía. La que está en peligro es la que más se va a cotizar. Esa va a ser la más cara. Entonces, curiosamente, los traficantes utilizan libros científicos para ponerle precio a sus productos. ¿Influye otros factores? Sí, influyen otros, por ejemplo, el riesgo para conseguir la especie, el soborno en la frontera, un montón de otros factores, pero el principal, el precio base, surge de los libros rojos. Y de los libros rojos surgen los productos. Curiosamente también, tenemos que tener en cuenta que hoy, más que nunca, la televisión es la enemiga de la biodiversidad. Las redes sociales también. ¿Por qué? Yo soy adicto a National Geographic. Me encanta National Geographic. A los traficantes también les encanta. Pero ¿qué hace National Geographic? ¿Qué hace Discovery Channel? ¿Qué hace Animal Planet? Muestra lo maravillosa que es la biodiversidad del planeta. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que ve, quiere. Lo que ve, desea. Entonces, indirectamente, estos programas, al mostrar
las maravillas que muestran, también están fomentando un deseo. Y el deseo en términos de mercado se traduce en lo que estamos viendo en pantalla, la demanda. Entonces, no es como mucha gente piensa, que dice, pero hay una oferta y esa oferta, si yo no compro, no pasa nada. Pero es que el problema es que la gente compra y en realidad la oferta existe en función a la demanda. Es decir, hay un producto que existe y cuando ese producto que existe se muestra a la sociedad, lo primero que aparece no es la oferta, lo primero que aparece es la demanda. Y la demanda es capitalizada por el traficante. Entonces, el traficante monitorea las redes sociales, monitorea los programas de televisión y él va viendo cómo a partir de esa existencia, de ese mostrar a la biodiversidad, se crea una demanda. Y él, a partir de esa demanda, planifica la oferta. Entonces, el mercado del tráfico funciona porque hay un producto que se muestra a la sociedad y se muestra globalmente. Y ese mostrarse globalmente implica televisión, implica redes sociales, implica el streaming, Netflix, Amazon, Disney, Disney Channel, todos los programas de streaming, YouTube, Facebook, los grupos de Facebook, eso implica. Y todo eso entra por los ojos en la gente y la gente es la que crea la demanda. Y esa demanda es capitalizada por el traficante. Y el traficante es el que hará la oferta a partir del producto. ¿Ok? Bien. Ajá. Y todo este mercado se traduce en un círculo que yo le he simplificado, porque vuelvo a repetir, la idea no es dar teoría de esto, sino repasar un poco la teoría. Yo doy por hecho que todos los que me están escuchando tienen una idea del tema y pasar a los hechos. Y también al final, a las soluciones. Bien, entonces, ese triángulo del mercado que vimos recién, en el tráfico se traduce en este círculo que estamos viendo en pantalla. Tenemos un producto publicitado y como ya dije, el producto publicitado incluye toda la biodiversidad. Ese producto publicitado, perdón, es tasado a partir de lo que ya mencioné, los libros rojos, los famosos libros rojos. A partir de ahí es la línea base que usa el traficante para ponerle precio al producto. A partir de este producto, ¿qué hace el traficante? Que acá está simbolizado por el padrino, en la foto. El acopiador distribuidor normalmente es el traficante y es el que más gana. Pero el traficante lo que hace es vincularse localmente, por ejemplo, en el Chaco argentino, en las Pampas argentinas, en la Amazonía brasileña, peruana, boliviana, ecuatoriana,
con cazadores locales. Entonces se vincula con los cazadores locales y les da la lista. Dice, yo necesito tantos individuos de Ateles paniscus, el mono araña, por ejemplo, o de Chelonoides carbonaria, la tortuga de patas rojas, o, no sé, Podognemis unifilis, que es la tortuga acuática de la Amazonía. Y le dice, por cada una te voy a pagar $10. Entonces el cazador empieza a sacar cuenta, 10 tortugas ya son $100. Y a mí no me cuesta nada conseguirlas. Claro, lo que no sabe es que después el traficante las vende a 100. El traficante es el que no mueve un dedo y es el que más gana. Y es el que menos se expone. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, siempre va a capturar al más vulnerable. En este caso, el más vulnerable es el cazador. El cazador lo van a agarrar con las manos en la masa. Y es solamente un eslabón y no el principal, porque el cazador sin el traficante, el acopiador, no funciona. Y ya lo vamos a ver en una cadena real. Entonces, ese cazador es contratado por el padrino, así le vamos a llamar al traficante, el padrino. Pero el padrino también es el que va a contratar también a los minoristas. ¿Quiénes son los minoristas? Los minoristas son, por ejemplo, los que atienden en una tienda de mascotas. No, pero en las tiendas de mascotas, no, si ahí solamente venden perro, gato, hámster, gallina, vaca. No, créanme, no, no es así. Las tiendas de mascotas, no todas, no todas, pero algunas sí. Las que algunas sí, tienen una vidriera donde muestran perrito, gatito, cobayito, conejito, a la suegra. No, la suegra no. Pero si uno entra y dice, yo quiero algo más interesante, entonces el dueño dirá, ¿cómo qué? ¿Como un jaguar? Mm, ah, ¿usted es policía? No, no. A mí me gustan las mascotas. Mm, tal vez tenga un jaguar para usted. Y de esa manera, el minorista utiliza como pantalla su tienda de mascotas para ubicar los productos del tráfico. De esa manera, los productos del tráfico llegan a las grandes ciudades y de estas tiendas de mascotas minoristas llegan a la sociedad, que no nos olvidemos, es la que demanda. Y en todo delito es tan culpable el delincuente como el que consiente el delito, el cómplice. El cómplice tiene el mismo grado de culpabilidad que el delincuente. Entonces esta sociedad no es inocente, porque esta sociedad es la que crea la demanda. Obviamente no están todos incluidos ahí, pero yo estoy hablando del círculo del tráfico, entonces incluyo a la porción de sociedad que se involucra en este círculo.
¿Ok? Y esta sociedad es la que cierra el círculo porque es la que presiona sobre más cantidad del mismo producto o un nuevo producto. Por ejemplo, un buen día, Discovery saca un programa donde ¡zas! Resulta que en Nueva Zelanda, en Tasmania, redescubren el Thylacinus, el famoso lobo extinto marsupial. Lo redescubren. No se había extinguido. No va a faltar alguien que diga yo quiero uno y voy a pagar lo que sea por ese uno, ¿eh? Ahí está la demanda, ¿eh? Y esa demanda es la que mantiene este motor que estamos viendo en pantalla funcionando. Los dos principales actores aquí son el padrino y la sociedad. Los demás son actores secundarios, incluida la biodiversidad, que es un actor secundario de reparto que ni siquiera sabe que es actor. Bien, ¿por qué? Sigamos con los por qué. ¿Por qué la sociedad quiere un tilacino, quiere un jaguar, quiere un T-Rex? ¿Por qué? Bueno, acá hay que tener en cuenta, primero que nada, somos humanos. Los humanos somos parte de la biodiversidad, probablemente la peor de las especies, una especie deplorable, una especie que se autodenomina inteligente, pero es la única especie que atenta contra su propia existencia. Entonces lo de la inteligencia es dudoso. Pero no importa, lo que he querido decir con esto es que somos parte de la trama de la vida y por lo tanto nos regimos por las mismas leyes genéticas de la vida. Y don Gregorio Mendel nos enseñó unas cuantas cosas que a Darwin le hubieran venido muy bien saberlas. Se las perdió, pero bueno, los neodarwinistas pudimos conciliar genética y evolución. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Gregorio Mendel? Nos enseña que la genética tiene dos componentes. El genoma, lo que está escrito en los genes, y que se expresa a través de un genotipo. Pero ese genotipo, que está formado por la información genética, se modifica de acuerdo al ambiente, permitiéndole a las distintas especies adaptarse. En el caso del ser humano, el genotipo modificado es el fenotipo, con F, fenotipo. Pero en el caso del ser humano, el ambiente no es lo más importante en la modificación del fenotipo. Lo más importante, lo que moldea el fenotipo, es la educación y la cultura. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda ser un Adolfo Hitler o un Martin Luther King? La educación, la cultura. Eso es lo que lo transforma. A lo mejor Hitler nació con genes para que fuera un científico conservacionista, protector de la vida, amante de la vida. Pero la educación que tuvo
los padres golpeadores, la cultura que lo rodeó, lo moldeó y lo transformó en un genocida. Entonces, lo que llamamos la psique, la parte mental del ser humano, es moldeada por la educación y la cultura. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando hablemos de las soluciones, voy a volver sobre este tema. El fenotipo es el resultante de la educación y la cultura. Si un grupo de 10 personas tienen una muy buena educación familiar, es muy difícil que de ahí salga un delincuente. Pero acá viene la probabilística, la entropía. Si hablamos de 20 personas, y si hablamos de 100, y si hablamos de 1000, mientras más personas hablemos, más posibilidades hay de que aparezcan ovejas descarriadas, que escapen al tema educativo, cultural, formativo, y encuentren el mal camino. La entropía, más que una ley de física, es una ley probabilística. Entonces, la entropía nos dice justamente eso, que a mayor número de personas vamos a tener un porcentaje cada vez mayor de delincuentes, de personas que no están acorde a la ley. Entonces, vivimos en un planeta donde hay 8.000 millones de personas, que un porcentaje mínimo, un 0,00001%, tengan algún tipo de patología. Estamos hablando de miles de personas, cientos de miles, millones. De eso estamos hablando. ¿Y de qué patologías estamos hablando? Patologías cada vez más comunes, ¿como cuáles? La necesidad de afecto y aceptación. Ojo, esta es la principal motivación para el tráfico de fauna. La necesidad de afecto y aceptación. Que me acepte la sociedad. Que me quieran. Uy, guácala. Que me quiera otro ser humano, guácala. Pero bueno, es mi pensar. Otros quieren eso. Cada loco con su tema. ¿Qué más? La baja autoestima. Hay gente que tiene la autoestima de una ameba. Perdón, ameba. Y necesitan más. Más autoestima. ¿Y qué tiene que ver con el tráfico? Todo. Todo. En Tucumán, Argentina, hicimos una encuesta y nos enteramos que Tucumán era la provincia con más pumas cautivos de toda la Argentina, como mascotas. Y cuando les preguntábamos a los dueños de los pumas, ¿por qué un puma? ¿Saben lo que me contestaban? Todos me decían lo mismo. Porque un perro lo tiene cualquiera. Un puma, no. Entonces, si yo tengo un puma y salgo a pasear con ese puma, la gente me va a rodear, me va a aplaudir. Eso creen ellos. La gente me va a admirar. Eso creen ellos. Pero bueno, es la creencia que motiva la tenencia de un animal silvestre. Bien. Entonces,
Frente a estas necesidades, porque la necesidad de afecto es cada vez mayor. Tenemos padres que no quieren a sus hijos, que los dejan tirados por ahí y necesitan afecto. Entonces pasa, por ejemplo, ahora en Bolivia, el otro fenómeno que estuvimos viendo en los últimos años, San Valentín. ¿Qué pasa con la fiesta de San Valentín? El novio llega a la casa y le regala a la novia un cachorrito. Entonces la novia, ¡ay, qué bonito el cachorrito! ¡Wow! Sí, mi amor, es lo mejor que me puedes haber regalado. Porque claro, además hay un efecto cruzado, porque el cachorrito es como un símbolo de tener el cachorrito y después viene el hijo. Ahí hay un problema psicológico detrás de eso. Pero lo cierto es que al final se pelea después con su novio y resulta que el perrito le recuerda a su novio y no quiere tener ese recuerdo. Entonces, ¿a dónde va a parar el perro? A la calle. Bueno, pero doctor, usted está hablando de perros y esto es tráfico de fauna silvestre. De eso estoy hablando yo, de fauna silvestre. Porque ese perro que va a la calle, de la calle, termina armando jaurías y esas jaurías terminan en un ambiente silvestre, en un parque nacional, depredando fauna silvestre. Todo está conectado, ¿eh? Bueno, la cuestión es que existe para esta necesidad, porque esta necesidad es real. O sea, cuando hablamos de la demanda, tenemos que considerar la perspectiva del demandante. Es decir, yo a ese demandante no le puedo prohibir que necesite afecto. Lo que sí puedo hacer es canalizar el afecto que tiene de una manera que no perjudique ni a la vida silvestre ni a la vida doméstica. Entonces, aquí viene el otro concepto. Si una persona necesita afecto y además es responsable, ya estamos viendo la primera solución. ¿Cuál es la primera solución? El animal afectivo activo. ¿Qué es un animal afectivo activo? Un animal afectivo activo es un animal capaz de recibir afecto, interpretarlo como afecto y devolverlo recíprocamente. ¿Cuántos animales hay que hagan eso? Contados con los dedos de una sola mano. Y creo que me sobran dedos. El perro es el animal afectivo activo por excelencia. ¿Pero por qué? Porque el perro es un animal doméstico. Doméstico es diferente de manso. Porque hay gente que me dice, yo he domesticado, tengo amigas que me dicen, yo tengo domesticado a mi marido. Y yo tengo que corregirla y decirle, error. Vos no has domesticado a tu marido. Vos lo que has hecho es amansarlo a fuerza de palazos. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque con la fauna silvestre llevada a cautiverio, lo que ocurre es justamente eso, un proceso de amansamiento a partir de violencia. Normalmente es violencia. Me gruñe el puma, le doy un palo por la cabeza, hasta que aprenda que conmigo no. Me quiere rajuñar, un palo por la cabeza. El resultado es un animal manso, no domesticado.
El perro es un animal domesticado. ¿Qué significa domesticado? La domesticación, tomen nota, es el manejo genético intuitivo de una especie. Analicemos la definición. ¿Qué es el manejo genético intuitivo de una especie? Hace 14.000 años, los cazadores-recolectores no sabían genética porque Gregorio Mendel no había nacido, pero eran grandes observadores. Entonces ellos se habían dado cuenta que cruzando esto con esto salía esto otro. Y de esa manera, la domesticación. La domesticación es un proceso de selección genética omega. ¿Eso qué significa? Que el ser humano tomó a los lobos no alfa, a los omega. ¿Por qué los omega? Porque eran los más mansos. Los cruzó entre sí, hizo endogamia y después de muchas generaciones obtuvo el perro. Y lo que obtuvo como resultado de esa selección genética fue un animal afectivo activo. Algo que no se puede lograr con ningún animal silvestre. O sí se podría, pero requeriría muchísimas generaciones. O sea, es un proceso que llevaría cientos de años y el dueño no lo vería jamás. ¿Correcto? Entonces, aquí ya tenemos una primera separación. Un animal silvestre jamás va a entender qué es el afecto. Nunca lo va a interpretar. Hay gente que me dice, yo a mi tortuga le toco la nuca y responde, así que sí sabe. No, la tortuga cree que estás en tren de apareamiento y por eso reacciona, que es muy diferente. Entonces, no hay que antropomorfizar las reacciones, porque de eso se trata. La gente antropomorfiza mucho. El lorito me miró con ojos cariñosos. No, no te miró con ojos cariñosos, te miró con cara de odio y vos estás interpretando otra cosa. Entonces, la antropomorfización es una característica muy humana, pero que no podemos generalizar a todos los seres humanos ni a los animales. Entonces, animal afectivo activo, el perro por excelencia. ¿Qué otro hay? El gato, un 70%. El gato. ¿Qué otro animal hay? El caballo. El caballo también interpreta el afecto y lo devuelve. El caballo. ¿Qué otro hay? Me sobraron los dedos de una mano. No sé, a lo mejor una vaca, una cabra, una gallina. Ah, los chanchos. ¿Ven? Había otro. Los chanchos también. Entonces, el término animal afectivo activo se corresponde con el de pet de los anglosajones. ¿Y qué significa pet? Pet literalmente significa mimo, caricia, acariciarse. Entonces sí es un pet. No se corresponde, nosotros le llamamos mascota, pero mascota es otra cosa. Mascota es un vocablo derivado del francés antiguo, una lengua romance, que significa literalmente bruja o amuleto, más amuleto que bruja. Bueno, podrían ser las dos cosas, pero amuleto no es igual a pet, ni tampoco animal afectivo activo. Entonces, animal afectivo activo se corresponde con pet, ¿ok? Bien, pero no con mascota, ¿ok? Y ya tenemos una primera conclusión. Si la necesidad es afecto,
Un animal silvestre no sirve para eso. Entonces, olvídense de esa motivación. Olvídense, díganle a todo el mundo que no tenga loros, que no tenga elefantes, que no tengan tapires, que no tengan rinocerontes, jaguares, leones, porque no interpretan el afecto ni lo saben devolver. Si realmente necesitan eso, un perro, pero responsablemente. Esta necesidad de afecto canalizada a la biodiversidad es un componente que Wilson le llamó biofilia, y es un componente genético que está en toda la biodiversidad, incluido el ser humano. ¿Qué es la biofilia? El amor por la vida. ¿Eso qué significa? Que todos los seres vivos aman la vida o tienen una afinidad por la vida. Entonces el ser humano genéticamente nace biofílico. Alguien dirá, no, pero los cazadores no. Todos nacen biofílicos, porque está escrito en los genes. Pero vuelvo a repetir, lo que está escrito en los genes lo puede borrar, bueno, no borrar, reprimir. Ese es el término correcto. Reprimir la cultura, la educación. Esa represión genética, ese remoldeo de la información genética es lo que conforma el fenotipo de la persona. Bien, ahora, muchas veces me preguntan en estas charlas, y si la persona necesita afecto pero no es responsable, ¿qué hace? Bueno, para eso existen soluciones también. ¿Como cuál? Como el animal afectivo pasivo. Animal afectivo pasivo. Claro, sí, eso también existe. Es un animal que, presten mucha atención a lo que voy a decir, es un animal que puede recibir cariño. No lo interpreta, pero no importa. Y puede devolverlo también. Ideal. Y lo más importante, si ustedes un día ya no lo quieren, lo patean, lo rompen, lo maltratan y no va a sufrir. Miren qué importante. ¿Cuáles son estos animales que no sufren? Es un grupo de animales que logran la reciprocidad del cariño, del afecto, a través de, número uno, características organolépticas agradables al ser humano. Por ejemplo, son animales que ustedes los pueden lamer, ¿sí? Como lo escuchan, lo pueden lamer y son ricos. Algunos tienen gusto a chicle, ricos. Tenemos 5 órganos sensoriales. Entonces pueden olerlo y huelen rico. El perro, si está sucio, no huele bien. El gato, menos. Pero estos huelen siempre bien y además son tan suaves al tacto que cuando uno los acaricia, estimula la secreción de oxitocina y endorfinas. Interesante, ¿no? Y además, morfológicamente, acá está la parte visual, los que hacen estos animales los hacen neoténicos. Y de esa manera despiertan ternura eternamente. ¿Qué es un animal neoténico? Un animal neoténico es el que tiene características neoténicas. Esto lo estudió muy bien el etólogo Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina, que se dio cuenta que los cachorros tienen características que despiertan la ternura de sus padres
de su propia especie, pero de otras especies también. Por ejemplo, un bebé tiene una cabeza grandota en proporción al cuerpo y eso lo hace neoténico. Una vicuñita tiene orejas muy cortitas, tiene un hocico cortito y eso lo hace más tierno que el adulto. El cachorro de perro igual y el de un ave, sobre todo nidícola, lo mismo. Eso se aplica en los animales afectivos pasivos. Y acá tenemos ejemplos. Estos son animales afectivos pasivos. El famoso peluche. Todos los peluches, fíjense que son cabezones porque tienen que ser neoténicos, son suaves, tienen olores, perfumes especiales para agradar. Muchos tienen gusto también, pueden lamerlo si quieren. Entonces, si una persona necesita afecto y no es muy responsable, este es el animal ideal como animal de compañía, el animal afectivo pasivo. El novio le puede regalar en San Valentín a la novia este animalito. Y cuando se peleen, la novia se lo puede tirar por la cabeza o lo puede destruir, lo puede desarmar entero. Y el pobre animal afectivo pasivo no va a sufrir, no va a sufrir. Entonces, soluciones para estos problemas que son los que motivan la demanda de tráfico de fauna silvestre, estos problemas psicológicos tienen solución. Para el irresponsable, un animal afectivo pasivo. Para el responsable, un animal afectivo activo, como un perro, un gato, un caballo, un T-Rex, etc. Otras formas de animales afectivos pasivos. Bueno, los japoneses, que son muy inteligentes, inventaron esto. Aibo el robot, que ya va por no sé qué versión, están mucho más perfeccionados. Entonces tenemos perros robot que incluso hasta orinan, comen, gatos robot. Y bueno, funcionan muy bien también. No son tan pasivos como el peluche, pero tampoco sufren. Entonces, hay solución para prácticamente todo. Lo cierto es que, como dice aquí, eh, tenemos que afrontar la realidad. El problema, ¿cuál es? Que en la sociedad actual hay muchísimas necesidades de afecto, hoy más que nunca. Y con la virtualidad ni les cuento. Pero que haya afecto o que haya necesidad de afecto no implica traer animales silvestres a cautiverio, porque hay solución para las personas con necesidad de afecto que son responsables, animal afectivo activo, o irresponsables, animal afectivo pasivo. Y esto es muy importante porque vuelvo a repetir, si le doy un animal afectivo activo a una persona irresponsable, lo va a terminar abandonando. Y normalmente lo abandonan lejos de su casa, lo llevan en el auto y lo sueltan en el campo, donde se termina convirtiendo en un animal feral, donde puede llevar enfermedades a la vida silvestre, causando estragos, por ejemplo en Argentina, con el aguaraguazú, que ya tiene el aguaraguazú enfermedades de los perros, y eso ¿por qué ocurrió? Por lo que acabo de decir, por eso ocurre. Entonces llevamos enfermedades zoonóticas a poblaciones silvestres y hacemos desastres, completos desastres.
Hay que evitarlo eso. Hay que evitarlo. Bien, ¿y qué pasa con los animales silvestres cautivos? Veamos la otra cara de la moneda. Ahí tenemos otro problema. La gente que quiere tener aceptación social, ya lo comenté. Lo primero que comenta que es, un perro lo tiene cualquiera, yo no quiero perro, quiero un leopardo, eso quiero. Quiero un puma, porque si yo tengo un puma, toda la gente va a querer conocer al que tiene el puma. Y después resulta que el puma se vuelve agresivo, ya no lo puedo tener y lo tengo que soltar. Y los ridículos creen que yo suelto el animal y va a ser feliz y se va a comer una perdiz. No. El 98% de los animales que son vueltos a la naturaleza mueren en los primeros 3 meses de vida. Estadística de la UICN. Ahí está. ¿Y con los monos qué pasa? Lo mismo. En Argentina venden en las rutas chaqueñas monos carayá, aulladores, bebés. Y son mansitos porque, claro, le dan una mamadera con vino, no con leche. Entonces están borrachitos. Y bueno, y después más o menos andan bien hasta que se hacen subadultos, empiezan con la madurez sexual, marcan territorio y ahí cambia la cosa. ¿El problema cuál es? El troquelado. Eso es un problema gravísimo. ¿Qué es el troquelado? Los animales que cuidan a sus crías, sobre todo mamíferos, aves, cuando nacen las crías, lo primero que ven que se mueve, lo reconocen como sus padres, aunque no lo sean. Algo que también estudió Konrad Lorenz y su discípulo Nico Tinbergen. Konrad Lorenz lo van a ver en fotos caminando con un montón de patitos detrás. Y él se metía al agua y los patitos se metían con él, porque Konrad Lorenz era el papá de los patitos. Eso se llama troquelado. ¿Cuál es el problema del troquelado? Que normalmente es irreversible. O sea, Konrad Lorenz seguirá siendo el papá de los patitos y de los patotes también. Ajá. Veamos a qué me refiero. Esto, por ejemplo, son 2 monos que me llegaron a la Reserva Experimental Orcomolle en Tucumán, que los terminamos utilizando en educación ambiental, le llamábamos animales docentes. Estos animales son totalmente inrehabilitables. Esto es algo que mucha gente no entiende. La rehabilitación creen que es que el animalito esté en cuarentena, que le pongan unas vacunas, unos antiparasitarios y después hay que soltarlo. No, no funciona así. El troquelado convierte a un animal en inrehabilitable o lo puedo rehabilitar, como en este caso, para el cautiverio. A la izquierda, un macho de Aloguata carayá, mono carayá, Charlie, se llamaba Charlie. ¿Cuál era el problema de Charlie? Veamos la psique de Charlie. A Charlie lo compraron en una ruta como bebé. Y cuando creció, a la dueña de casa la tomó como esposa y quería aparearse con ella. Y cuando el marido se acercaba a la esposa, Charlie lo atacaba. Entonces,
Para esa familia era intolerante y era totalmente intolerable tener un mono que quisiera parearse con la esposa, la madre, y que atacara al esposo. Entonces, plan B, llevémoslo a la reserva de Orcomolle y allá sabrán qué hacer con él. Ese es el problema de los centros de rescate. Muchas veces nadie lo quiere ver el problema. Mientras existan centros de rescate, va a haber gente que va a llevar vida silvestre a cautiverio. ¿Por qué? Porque cuando ya no lo quiera tener más, lo mando al centro de rescate y listo. Error. Error. Bien. ¿Y qué pasa con la mona de la derecha? La mona de la derecha es una hembra de la misma especie, porque en esta especie hay dimorfismo sexual. Entonces a la derecha tenemos a Diana, una mona adulta de la misma especie. Pero la historia es diferente, porque a Diana la capturaron siendo subadulta. Entonces pasó toda su niñez, los 3 primeros meses, troquelada con sus padres. Entonces Diana sabía muy bien que era una mona carayá. Lo tenía re claro. Ahora bien, en la reserva de Orcomolle teníamos estos dos monos en un mismo recinto, con árboles, todo con un enriquecimiento espectacular. ¿Y cuál era el problema? El problema era que cuando entraban en celo, Charlie, el macho, se masturbaba con las guardafaunas. Y Diana moría por Charlie, pero Charlie la rechazaba porque era una mona. ¿Se entendió? Es decir, ¿qué pasa si yo a Charlie lo suelto en la naturaleza? Lo rehabilito, como me decía mucha gente burra, que me decía, doctor, pero usted que ha escrito sobre rehabilitación, usted se contradice porque al final tiene animales aquí en cautiverio y no los rehabilita. No es que no puedo rehabilitarlo porque este animal, si yo lo suelto, ¿qué pasa? Número uno, nunca se va a reproducir con su especie, ni con ninguna otra. No se va a reproducir. Pero además de que no se va a reproducir, yo pongo en riesgo a una población silvestre por un individuo que no aporta nada. ¿Por qué la pongo en riesgo a la población silvestre? Porque Charlie puede llevar vectores de una enfermedad que esa población silvestre no tiene. No, pero si usted le pone antiparasitarios, es que yo le puedo poner antiparasitarios únicamente para las enfermedades que conozco, para los parásitos que conozco, no para los que no conozco. ¿Y cuántos no se conocen, doctor? Según Fowler, el 98% de los parásitos de animales silvestres son desconocidos para la ciencia. Es el caso, yo por ejemplo, puede venir una persona de otro país y decirle, tiene que guardar cuarentena, y le pongo todas las vacunas. Y la persona a lo mejor es portador sano de coronavirus. Pero ninguna de las vacunas que yo le ponga va a matar el coronavirus, porque yo ni siquiera sabía que lo tenía. Eso es otro factor que muy poca gente entiende en los procesos de rehabilitación. Entonces, en esos procesos, yo tengo que poner en la balanza, aquí tengo un individuo que no le aporta nada a la población silvestre.
acá tengo una población silvestre sana. ¿En serio? ¿Voy a poner en riesgo una población sana por un individuo? Mm, mm. ¿Y entonces qué hago con Charlie? Lo encierro y lo utilizo como un animal docente. Entonces, cuando venían delegaciones de niños a la reserva, les contábamos la historia de Charlie. Y los niños decían, ¿y no se lo puede soltar? No, por esto y por lo otro, porque el ser humano es un burro que no entiende nada. Entonces, no hay que llevarse jamás de los jamases un animal silvestre a cautiverio. Y el ejemplo impacta, el ejemplo llega. Diana, cuando entraba en celo, se le arrodillaba a Charlie y le decía, ya Charlie, por favor, hagamos algo. Y Charlie, salí, mona, salí, salí. Ahí está. No es solo que yo llevo un animal a cautiverio, un animal silvestre, y después lo suelto o lo llevo a un centro de rescate. No, no termina ahí la historia, ¿eh? Y esto que estamos viendo aquí es un troquelado, también en la reserva de Orcomolle, de unos pollos de pavo real, que otro día le cuento la historia porque se me está yendo el tiempo, pero se troquelaron con las llamas. Entonces acá estamos viendo un macho de pavo real, adulto, en celo, cortejando a una llama. ¿Por qué? Porque como los criamos con las llamas, terminaron creyendo que eran llamas. Y si alguien cree que de este matrimonio puede salir algo, yo les garantizo que no. O sea, estos pavos son inrehabilitables. Igual no los íbamos a rehabilitar porque son de la India, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un animal silvestre en cautiverio? Que se troquela. Hay gente que lleva zorros, en Bolivia hubo un caso hace poco, se llevaron un bebé zorro a cautiverio. Y después la gente, no, pero lo soltaremos, hay que soltarlo. ¿Cómo lo vas a soltar? Si ese zorro ya se cree humano. Ese zorro va a estar condenado al cautiverio. ¿Por qué? Porque no lo puedo soltar, uno, porque está troquelado, y dos, porque no voy a poner en riesgo a una población silvestre. Bien. Y después tenemos los irresponsables que andan con sus mascotas por todos lados, en fin. El difícil arte de rehabilitar. Lo que acabo de decir resume este punto. No es agarrar un animal silvestre, decomisarlo y soltarlo. No, no es tan fácil. No es nada fácil. Es mucho más complicado. Bueno, tenía mucho más que decir aquí, pero lo cierto es que, a ver, la reintroducción, bueno, aquí tenemos el caso de un bebé puma que también nos llevaron a la reserva de Orcomolle y que también estaba troquelado. Y en este caso, perdón, en este caso, eh, lo convertimos también a este puma, que era una hembra, Badalí se llamaba, la convertimos en un animal docente. Y en los cursos de etología mostrábamos cuál es el problema de el cautiverio. Un puma no nace con las habilidades de cacería instintivas como piensa la gente. No, no es así. Si no tiene una madre que le enseñe, no aprende. Así de sencillo. Es lo mismo que las orcas que cazan focas saliendo del agua en Puerto Madryn, en Argentina, es un aprendizaje. No es que esa orca nace y sabe cómo salir del agua a capturar una foca. No, no, no. No, no es así. Esto es igual. Entonces pasaba algo muy interesante. Cuando venían nuestros estudiantes de los cursos de etología, los llevábamos a donde estaba Badalí.
y les mostrábamos el efecto que tiene el cautiverio. ¿Cómo? Abríamos el recinto, que era un recinto tan enriquecido que nunca se veía dónde estaba la puma. Abríamos el recinto y en la puerta nomás le tirábamos una gallina. Y la gallina quedaba ahí tranquila. Al rato aparecía Badalí. Badalí instintivamente sabía que era una presa. Lo que no sabía era cómo cazarla. Entonces se acercaba a la gallina, trataba de darle un manotazo y la gallina, si alguien cree que las gallinas son mansas, es porque no conoce lo que es una gallina, ¿eh? La gallina se ponía con las alas abiertas y en posesión, en una pose muy agresiva, y Badalí retrocedía. Después la gallina volvía a ponerse normal, Badalí avanzaba, otra vez la gallina en posición agresiva y Badalí retrocedía. Y ese baile podía pasar horas. En resumen, nunca podía matar a la gallina. Y estoy hablando de una gallina, no estoy hablando de un guanaco, de una vicuña, no. Una gallina, una pinche gallina. Eso no hay rehabilitación que lo enseñe. Ojo. Y ha muerto gente tratando de demostrar lo contrario. Cuidado con eso. Bien. Y obviamente también hay gente que tiene una psique ya muy enferma y ya no se conforma con fauna silvestre. Quieren teratogénicas. La teratofilia. ¿Qué es la teratofilia? Filio, amor. Teratos, malformación. Entonces hay un mercado para animales deformes. Víbora de 2 cabezas, tortuga de 2 cabezas, en fin. Hay un mercado muy grande para esto que muestra la clase de gente enferma que puede haber, ¿no? Soluciones a todo esto hay, pero no son las leyes, ¿eh? Hay. Bien, el corolario cultural. La fauna silvestre se maneja en su ambiente, la cultural en el suyo. ¿Cuál es la cultural? Los animales domésticos, los animales afectivos activos, los animales afectivos pasivos. La educación es la mejor arma para transformar el fenotipo. Ahora ven por qué hablaba de la genética, el fenotipo de la sociedad. Pero hay que trabajarlo desde niños, con distintas actividades. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, hay mucho para hacer, ¿eh? Primero hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. A la mascota, entre comillas, peluche, animal afectivo activo, perro. Y al jaguareté, al jaguar, fiera silvestre. Lo que corresponde, pero no son lo mismo, ¿eh? Bien, ¿qué más? El trabajo es un trabajo complicado. Yo les dije al principio, les puse una frase motivadora. Investigar para conocer. La academia se sustenta en la investigación, pero esa investigación tiene que cumplir 2 pasos. Uno, la difusión, publicar los trabajos, y otro, la divulgación, la concientización social en los hechos. ¿Qué es publicar? Lo que no se publica no existe. Entonces hay que publicar libros de pedagogía, como esto que estamos viendo aquí, en los que he sido coautor, para cambiar la docencia. Tenemos que tener una docencia diferente, una docencia concientizadora, no una docencia replicativa. Ya basta de docentes que leen un librito, basta de docentes que
ponen un PowerPoint y hacen karaoke, porque eso desvirtúa la docencia y la educación. No, hay que concientizar. Lo que les decía al principio, los libros rojos, la investigación se traduce en esto, libros rojos. Libros rojos donde yo he venido colaborando durante años. Este libro que mencionaron los colegas de Coendú, por ejemplo, donde estoy tocando el tema que publiqué en este libro precisamente. Aquí tenemos el libro rojo, que en realidad fue negro, de los anfibios y reptiles de la República Argentina, libros rojos con cérvidos de la Argentina, con tortugas. He publicado también embanderándome con la rana del Titicaca, que si me acompañan unos minutos más les muestro el estudio de caso, con la queñola, un ave endémica del lago Titicaca, y todo eso, si yo quiero protegerlo, tengo que empezar publicando. Las estructuras de tráfico de vida silvestre en Argentina también las publiqué, las denuncié en esta publicación, por ejemplo. Hablé de este tema, por ejemplo, la mortalidad de rapaces a lo largo de las rutas, fui pionero en esto. Listas internacionales de tortugas, el último libro rojo de reptiles de la Argentina también, con el lago Popó que desapareció en Bolivia, el segundo lago más grande de Bolivia. También denuncié, acá estoy denunciando, la masacre que hubo de vicuñas después de eso. Trabajar con especies súper endémicas como el bagre de Torotoro en la caverna de Humajalanta. Todo eso, hacer documentales, es parte de la difusión y divulgación del conocimiento. Pero eso tiene que ser algo muy proactivo, muy proactivo. No se trata simplemente de repetir, no se trata de simplemente copiar en las redes sociales, porque aunque a muchos les duela, yo les voy a decir una gran verdad. Las redes sociales son grupos de aplausos mutuos. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook y no creo estar concientizando a ninguno. ¿Saben por qué? Porque el que me solicita amistad a mí piensa como yo. Entonces, me aplaude a mí, después mi amigo muestra algo que ha hecho, lo aplaudo yo. Y nos aplaudimos mutuamente. Pero yo no voy a concientizar a un conservacionista. Tengo que concientizar al político, al que piensa diferente, tengo que concientizar. Y ese no está en las redes sociales, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Entonces hay que ser más proactivo y predicar con el ejemplo. Esto es algo que yo en la docencia lo digo mucho. La credibilidad de un docente radica en que el docente hable por su propia boca, que el docente no diga, hay que hacer esto, no, que el docente diga, esto hay que hacerlo y ustedes pueden hacerlo. ¿Por qué podemos, profesor? Porque yo lo hice, yo lo hago, por eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el bagre de Humajalanta con el que trabajé, publiqué, etcétera, etcétera. Ahora estoy de nuevo retomando el tema de la protección de tortugas marinas en Ecuador, enfocándome al tema del plástico, pero estamos ahí. Y finalmente, la docencia, estar frente a un aula es un foro de concientización muy importante, pero el docente tiene que ser creíble. Y para ser creíble, tiene que ser un docente que arrastre gente, tener un aula llena, porque el docente habla por su propia boca. Una cosa es ser docente y leer un libro que ni siquiera él escribió, y otra cosa
es un aula como esta, mi aula, donde tengo mis estudiantes, tengo estudiantes que vienen de otras universidades, tengo estudiantes de otras aulas, y que vienen, ¿por qué? Porque vienen a escuchar lo que otros docentes no le pueden contar, y de primera mano, la experiencia de campo. Esto no tiene precio, ¿eh? Esto no tiene precio, y esto está yendo al revés. Bueno, un aula y dar clases en el lugar más insólito, ¿eh? Donde tenga que ser, aunque sea abajo del agua, también, pero predicar con el ejemplo, ¿eh? Créanme que eso es lo importante, eso es lo importante. Eh, en la selva, donde sea, enseñándoles a hacer una revisión clínica de un jaguar, todo eso. Tener una conciencia de aula abierta, de compartir el conocimiento, compartirlo ya sea en un foro académico, internacional o lo que sea, y tener un pie en la sociedad siempre. Como decía Ernest Rutherford, un presunto descubrimiento científico no tiene mérito a menos que pueda ser explicado a una camarera. Y ahí es donde tenemos que socializar esto, concientizar, utilizar, por ejemplo, en este caso, la radio. Esto fue en Toro Toro, Bolivia, donde hacíamos cuñas radiales en español, en aymara y en quechua, para llegar a todos. Y esas cuñas las pueden bajar de internet, ¿eh? Eso está ahí. Hacer foros como estos, donde hablábamos de los transgénicos en Bolivia, abiertos a todo el público, desde la universidad, y sobre todo utilizar medios masivos como la televisión. Ir a los programas de televisión y aprovechar esto para concientizar. Eso es fundamental. ¿Qué otra herramienta de concientización? Bueno, aquí tienen la página, al que le interese las cuñas radiales que hicimos en Toro Toro, en esos 3 idiomas, y a los niños de Toro Toro, ¿cómo llegamos con la concientización de la biodiversidad? Hicimos un cómic, un libro de cómic, y en ese libro de cómic habían personajes como la Pachamama, por ejemplo, y cómo este libro de cómic, que también lo pueden bajar de mi perfil de ResearchGate, estaba apuntado a el bagre que les mostré de Humajalanta, el gato andino, la paraba de frente roja, endemismos. ¿Y la idea cuál era? La idea era fomentar, nadie ama lo que no conoce. Y si yo logro que los niños amen la biodiversidad, no me tengo que preocupar por las leyes, porque la conservación está garantizada. ¿Por qué está garantizada? Porque nadie destruye lo que ama. Por eso es tan importante amar. Hoy por hoy yo no concibo un docente que no tenga su propio canal de YouTube. Yo lo tengo. Y tengo mi propio programa en YouTube, donde no solo promuevo estos valores, sino además tengo este programa, la Academia Café Virtual Científico y Cultural, donde hago entrevistas a referentes que trabajan en Latinoamérica por un mundo mejor para todos. Este es mi canal, donde los invito a suscribirse a todos también. Y bueno, para finalizar, no quiero cerrar esto. Si me dan unos segunditos, tenía 2 estudios de caso, pero no sé si me va a dar el tiempo, pero por lo menos quiero presentar este. No sé si se ve, queridos amigos, ¿se ve esto? Se ve, se ve. Sí, vemos Perfecto. dónde están los delincuentes. Esto para no dejar abierto el tema de la ley. Yo dije, las leyes, no pasa nada. Este es un estudio de caso que me tocó vivir en Bolivia.
¿Dónde están los delincuentes en Bolivia? Bueno, en la cárcel. Claro, es lógico. En la cárcel están los delincuentes. Obvio. Bueno, en Bolivia, la ley 1333, la propia Constitución condena el tráfico de vida silvestre con cárcel. Es decir, el traficante va a la cárcel. A ver, ¿alguien de los que me escucha entendió lo que acabo de decir? Los delincuentes van a la cárcel. Hola, a la cárcel van. Entonces, en un curso que di yo en Trinidad, Bolivia, fui a la cárcel. ¿Por qué fui a la cárcel? Porque estaban los traficantes en la cárcel. ¿Y qué hacen los traficantes en la cárcel? Trafican. Hola, trafican. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Si el traficante ya está en la cárcel, ¿qué hago? Lo meto en la cárcel. Ya está en la cárcel. Hola, ¿qué pasa? Y lo que les voy a mostrar, espero que lo razonen. Esta es la cárcel de Trinidad. Todas son fotos mías. Me costó mucho sacar estas fotos, ¿eh? Si ustedes se fijan, los presos aquí viven muy bien. Miren las antenas de televisión, todos los presos tienen TV color, heladera, la pasan bomba aquí. Entonces yo fui a la cárcel un día domingo. ¿Por qué día domingo? Porque alguien me dijo, el día domingo los minoristas van a la cárcel a levantar pedidos. Este es el interior de la cárcel. Acá atrás pueden ver la torre de vigilancia. Y acá están los presos compartiendo parrillada, cerveza, etcétera, etcétera, con la familia. Entonces, todo bien, qué bonito, ¿eh? Hacen rifas, los presos hacen rifas, tienen mucho dinero. Y acá muestran los productos. Los cazadores, presten mucha atención, llevan los animales que cazan de piel a la cárcel. En la cárcel se los compran. En la cárcel se procesa todo esto en estos productos que están viendo aquí. En la cárcel hacen sombreros de cuero de lagarto, billeteras de todas las especies protegidas habidas y por haber, y van los minoristas y levantan pedidos. Entonces le dicen a los presos, yo quiero tantas billeteras de cuero de jaguar, o cuero de ocelote, o cuero de víbora, como estamos viendo aquí, o quiero tantos cinturones de cuero de lagarto, billeteras, y acá están los presos, cada uno con su stand, ofertando los productos. Acá tenemos cinturones de cuero de lagarto con cabezas de lagarto, pero son bebés. O sea, el lagarto está prohibida la cacería. Y de bebé, mucho más. Estos son llaveros hechos con patas de iguana. Y las billeteras de atrás son cuero de distintas víboras. Más productos, billeteras con cuero de corzuela, cuero de suri o ñandú, cuero de distintos reptiles, animales embalsamados. La cárcel es la principal compradora de los, o sea, los acopiadores, el acopio
el tráfico se centra en la cárcel. Entonces estos delincuentes, les aplico la ley y los meto presos. Pero si ya están presos. Y entonces, y acá una parejita que dijo, mi amor, te voy a llevar a la cárcel y te voy a comprar una cartera. Esto es Latinoamérica, ¿eh? Ojo. Acá tenemos más productos, muy lindos productos. Acá tenemos la cabeza en un pedestal de una corzuela parda. Estos llaveritos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos más leyes? ¿En serio queremos más leyes? ¿Para qué? ¿Vamos a mandar a la cárcel? ¿En serio vamos a mandar a la cárcel? Y desde la cárcel van a manejar el tráfico de toda Bolivia. Por ejemplo, fantástico. Y en otros países pasa algo diferente. No, no pasa nada diferente, ¿eh? No pasa absolutamente nada diferente. Todo es lo mismo. Esto es, brevemente, Argentina, donde yo publiqué este paper, estructuras de tráfico de fauna silvestre en Argentina, Bolivia. Publiqué el paper, hicieron un fotoreportaje, acá está el paper, lo pueden bajar gratuitamente de mi perfil de ResearchGate, y acá está la investigación que hicimos en su momento, ya no me acuerdo cuándo fue, pero el tráfico incluía desde Quebracho, Colorado, convertido en carbón, tortugas, cactáceas, a lo largo de la ruta. Y los compradores pasan y van levantando, por ejemplo, vendo pájaros, dice ahí, artesanías y tortugas, la tortuga terrestre argentina. Y las tienen ocultas a las tortugas, como pueden ver ahí, en pozos. Esos pozos están tapados, los tapan con una lona y le ponen tierra encima por si pasa gendarmería, pero están ahí, o están en lugares como este, corrales, o en jaulas, por si se vuela la tortuga. Pero ahí están. Entonces la venta de cueros también es para llorar. Acá estamos viendo un Leopardus geoffroy, versión melánica, la piel, otro Leopardus, boa constrictor. Acá estamos viendo una vizcacha, más cueros, mates hechos con cuero de boa constrictor vivas que llevan para después mostrarlas en Buenos Aires, que en Buenos Aires, ¿saben quién es el principal comprador de boa constrictor? Los table dance. Entonces las mujeres bailan desnudas o semidesnudas con una boa. Y cuando la boa dura 2 meses o 3 y ya se muere de hambre, otra boa. Y el proveedor, este señor que están viendo aquí, es un camionero que provee, compra boas en el camino y las vende en Buenos Aires para los table dance. Insólito. Bien. ¿Para qué son los ofidios? Bueno, para eso son los ofidios. Para esto. Hay una demanda de ofidios tremenda. Pájaros cantores, ni les cuento. Todas estas son fotos mías, ¿eh? El carnaval, otra demanda de vida silvestre. Y en las rutas, bueno, el impacto de las rutas. Miren lo que es esto. Una biodiversidad expuesta para los acopiadores, los traficantes. Los cazadores cazan y ponen a disposición estos animalitos. Es terrible. Pero bueno,
nuevamente, ¿hay solución para esto? Por supuesto. Las que les he mostrado recién. Educación. Las leyes, no importa qué tan buenas sean, porque si una persona está consciente de que lo que quiere es un jaguar, lo va a tener, más allá de la ley. En cambio, no nos olvidemos que las leyes actúan por represión. La educación actúa por convicción. Un ladrón, frente a la ley, no roba porque me está mirando el policía. Pero cuando el policía deje de mirar, yo robo. La educación es por convicción. Yo no robo porque estoy convencido de que está mal robar. Aunque tenga la oportunidad, aunque tenga ahí un maletín lleno de dólares, no lo voy a robar aunque nadie me vea, no me importa. Yo estoy convencido de que eso está mal. Entonces, ¿cómo combatimos el tráfico? Con educación. Con educación. Utilizando los medios masivos y apuntando al público por excelencia para la educación. Los niños, los adultos, la mayoría, ya está en un camino de no retorno. Es muy difícil convencer a un adulto, pero los niños son el futuro. Y un niño es un arma valiosísima, porque un niño convencido sí puede convencer a un adulto. ¿Un adulto convencer a otro adulto? No. Pero un hijo a un padre que le diga, papá, eso está mal. Ay, 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 eso duele. Y eso es una invitación al cambio. Ok, queridos compañeros, como les dije al principio, se me fue la hora, pido mil disculpas. Tenía otros estudios de caso con la rana del Titicaca y qué sé yo, pero ya son 2 horas, así que lo cierro aquí. De todas maneras, lo principal lo mostré. Sin duda. Las motivaciones, el funcionamiento del tráfico y por qué la ley no funciona. Creo que lo que les mostré del estudio de caso de la cárcel en Bolivia es más que elocuente. No es que eso pase en todas las cárceles, pero para muestra basta un botón. ¿Ok? Entonces, les quedo muy agradecidos por haberme acompañado y estoy atento y abierto a todas las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Buenísimo, Enrique. Muchas gracias. Antes de entrar a las preguntas, sin duda que es un tema que da incluso para intercambiar muchas de las realidades a veces de cada país, más allá de coincidencias, también a veces puede haber pequeñas diferencias, porque sin duda que, como decís tú, la ley no es la solución, pero también apuntando a la educación siempre en el corto plazo, como pasa también con los delitos contra los humanos, ¿no? Más allá de la educación también hay que haber un poco de represión para por lo menos dificultar y hacer más, mientras el proceso de educación que va a llevar más tiempo se hace, bueno, vamos dificultando y salvando algunas. Así Hay que poner palos en la rueda. esa es la palabra, ¿va? Por lo menos entorpece Por lo menos, sí, totalmente de acuerdo. porque Totalmente de acuerdo contigo. lo Sí, vemos acá como tienes toda la razón. La verdad es que a veces yo soy muy extremista. Me gusta ser extremista porque los extremos golpean más, ¿viste? Pero es verdad. La ley por lo menos sirve para poner un palo en la rueda y entorpecer y dificultarle la tarea a los traficantes. Totalmente de acuerdo, querido amigo.
porque sí, nosotros desde la ONG, como te dije, trabajamos mucho con la investigación y denuncias. A veces hasta sabemos que no se llega a un buen puerto, pero se logra eso, se logra dificultar y el tiempo también es tiempo para la biodiversidad para que se regenere. Así Es que bueno, tiempo sí, ganado, sí. exacto. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Comentarios he visto, pero preguntas. Voy a terminar pensando que se entendió todo, que quedó Sí, todo clarito. mira, te leo algunos comentarios que, bueno, hay uno que yo había hecho que cuando hablaste, no me acuerdo de lo permitido, creo la ley. Acá en Uruguay, por ejemplo, desde el año 35 está prohibido lo que es la tenencia de fauna silvestre, pero la fiscalización, por decirlo así, comenzó hace muy poco, por decirlo de una forma. Entonces, y también con un cambio de percepción o de aceptación de tener un ave en jaula, como ejemplo, muchas veces hacíamos denuncias, incluso hasta la propia autoridad nos decía, nada, porque antes estaba permitido. Nunca estuvo permitido. Pero la gente afirma de que antes estaba permitido y simplemente porque antes era aceptado, tanto culturalmente como por las autoridades. Y ahora que ya no se acepta tanto ni culturalmente ni por las autoridades, parece que la normativa cambió, pero no cambió. Después, otra persona puso animales domésticos ferales en ambientes silvestres, es un problema que no se trata mucho. Esto fue Laura Caetano de Uruguay. La doctora Diana Stieren puso buenísima esa distinción entre domésticos y amansados. Mucha gente que tiene un hurón o comadreja, etcétera, dice que lo domesticó, simplemente porque lo tuvo o lo tiene. Que ahí cuando hablaste de ese tema. Después, bueno, esto lo había puesto yo cuando me dio gracia cuando pusiste los aplausos cruzados, porque es verdad, todos nos seguimos a nosotros los que pensamos iguales, y creo que es el Sí. problema que tiene por lo menos en Uruguay la lucha ambiental, de que siempre no salimos de la misma audiencia, entonces nos cuesta llegar a ese público pasivo que mira fútbol, que mira Tinelli, que mira, y bueno, ¿cómo será que te cuento? Una muy breve, pero nosotros hicimos una campaña este año por una ley que tenía unos artículos que sentíamos que eran muy dañinos para las áreas protegidas, y para salir de la campaña y hacer difusión pusimos justamente metáforas desde cocina, fútbol, cosas que llamaran la atención a alguien que no era ambiental, porque si no, no, como decís vos, estás siempre en el mismo, los aplausos cruzados. Aplausos mutuos. Muchos, ahí va. Después agradecimientos, agradecimientos y nada más que agradecimientos. Mirá, yo tenía, con respecto a esto de el impacto de las poblaciones ferales eh, con esto de la rehabilitación y los animales domésticos, te cuento que de eso, si quieres, después organizamos otra charla, porque eso es tremendo. O sea, lo que puede causar un animal mal rehabilitado en la fauna silvestre es una destrucción total. Y muchas veces no tenemos, o sea, por ser sentimentales decimos, eh, este animalito va a estar mejor con los suyos. Y ya pasó, por ejemplo, con Gopherus agassizi, con la tortuga del desierto de California, que un tipo soltó una tortuga y después hubo una mortandad de miles de tortugas silvestres por esa pinche tortuga. Entonces, ahí yo también soy partidario. La UICN muchas veces recomienda eutanasia o rehabilitar para el cautiverio. Es decir, un cautiverio mejorando las condiciones de vida del animal. Y en ese sentido, en Orcomolle, como yo comenté, trabajábamos con el concepto de animales docentes. Es decir, que el animalito cuente una historia que sirva para educar, para concientizar, decir, como el caso de Charlie y Diana, decir, miren chicos, este mono nunca va a tener hijos con esta mona preciosa, porque este mono cree que es humano, no sabe que es un mono. Y no hay nadie que lo pueda convencer de lo contrario. O el caso de Badalí, la puma, que nunca, si yo la suelto, va a morir de hambre porque una pinche gallina no podía matar. O sea, ella sabía que era una presa, pero no tenía el know-how. Y el know-how, el cómo hacerlo, solamente una madre puma lo puede
lo puede hacer. Entonces, hay mucha tela para cortar con todo esto, mucha tela. Capaz que te cambio de tema, pero justamente Sí, un compañero puso, hay un gran impulso hoy en día de tener mascotas exóticas compradas en criaderos habilitados, o sea, legales. ¿Qué opinión te da el tema de cuando esa mascota exótica no es tomada de la naturaleza, sino legal? Porque mismo aquí en Uruguay, como te dije, hay una movida, por decirlo así, de que cree en la cría ex situ de esas, llamarle, tengo que cambiar el nombre, no me retes, de esas mascotas exóticas, ¿tá? Como forma de combatir el tráfico, ¿no? ¿Qué opinión tenés? mira, el tema sigue siendo el mismo. Los que compran fauna silvestre, ya sea de criadero o no, porque en Argentina también te venden las tortugas terrestres como de criadero y no es verdad. En el 90% de los casos no es verdad. Pero la persona que compra un animal silvestre necesita un psicólogo o un psiquiatra urgente, urgente. ¿Por qué? Porque sigue sin entender la motivación. O sea, si la motivación no es afectiva, si vos querés tener un animal silvestre para tener aceptación social, necesitas un psicólogo, no un animal silvestre. Un psicólogo que te arregle la cabeza, pero no un animal silvestre. Entonces, eh, los criaderos lo único que hacen es apoderarse de una demanda existente, pero no la combaten. Y la idea es eliminar esa demanda. Y la demanda vos la vas a eliminar cuando elimines también el factor desencadenante de la demanda. Y el factor desencadenante, cuando hablamos de fauna silvestre, si no es lo afectivo, es el tema de falta de autoestima, querer tener aceptación social, sobresalir socialmente, mostrar que vos sos una persona que es diferente a las demás. Y si ese es el caso, eso ya es tarea para un psicólogo. Pero un criadero no ayuda con la cuestión del tráfico, porque el criadero lo único que hace es apoderarse de una demanda que ya existía. Y acá de lo que se trata es de eliminar la demanda, no de competir con el traficante por la misma demanda. Eso es irracional. Sin duda. Bueno, antes de darle la palabra a Raúl Pérez que pidió y a Marquinhos, con eso último, acá también te comento algo. Sí, Para cerrar, dale, dale, dale. a duda que la pregunta de ellos nos desvíen de vuelta. También aquí lo que se da en Uruguay con nuestra fauna silvestre es el precio. La demanda está, ahora la demanda a la hora de satisfacerse está el precio, podría decirse, del animal silvestre, que en las aves comunes es mucho más barato que un precio de criadero, por todo lo que implica tener un criadero. Pero lo que queremos también que si vos legalizás, volvés a naturalizar la tenencia de fauna silvestre. Más allá de lo que tú decís, la demanda, también mucha gente que capaz Exacto. que reprime esa demanda, podría decirse, al naturalizarse y volverse a culturalizar, creemos que la demanda va a aumentar en cantidad. Y en esa nueva salida al mercado, los precios es notorio, porque alguien que está legal, que tiene inversión de cría, que tiene que pagar impuestos, no va a competir nunca con alguien que lo caza. Entonces, en una Exacto. demanda mayor, un mercado mayor, aumentás la presión sobre el animal silvestre en Sí, libertad. sí, Creemos, ¿no? sin duda. Pero bueno, Totalmente de acuerdo. Comparto plenamente tu visión. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es así. Así funciona. me En alegro. realidad estás aumentando la presión de las poblaciones silvestres. Ojalá las Sí, autoridades nuestras también lo compartieran en el momento que estamos en ese camino. Raúl, te damos la palabra a ti y después Marcos también lo había pedido. Muchas gracias a Cuendú por el espacio, al doctor por
por tremenda información. Dos preguntas, doctor. En el Sí, caso de Raúl. Bolivia y en Latinoamérica, todos los municipios a nivel subnacional arman zoológicos, sí o sí, ¿no? Ya sea por recreativo, educativo, y el ámbito privado arma refugios, o sea, y están bien claramente identificados, ¿no? En toda Bolivia es eso. Entonces, si fuese política pública, descontando el tema de educación, porque eso lleva su tiempo, ¿cuál sería la mejor estrategia para el gobiernos subnacionales? Transitar a estos refugios efectivamente, ¿cuál sería la mejor figura? Y el segundo es, en los incendios forestales, el tema de tráfico se incrementa fuerte, ¿no? Porque le tiran, prenden fuego, hay un montón de rescatistas, camioneros, transportistas, entonces aves, mamíferos, anfibios, etcétera, son capturados. Pero al mismo tiempo el Estado, frente a una emergencia, lo que he visto por lo menos el 2019 y el 2020, lo que hace es rescatar a los animales y derivarlos a refugios temporales. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál es la estrategia óptima para trabajar con la fauna silvestre? Gracias, doctor. Gracias, Raúl. Mira, el tema es complicado en Bolivia. Lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, no solo en Bolivia, te cuento que en Argentina los cazadores utilizan con mucha frecuencia el fuego hacen semicírculos de fuego para arriar animales y capturarlos. Entonces, una técnica muy común y que termina a veces causando un daño tremendo. Ahora, el zoológico, por lo menos en Latinoamérica, yo no creo que cumplan una finalidad educativa. Yo no puedo educar desde el encierro. Es como que yo utilice una cárcel para mostrar o explicarle a la gente el significado de la libertad. Eh, es un mensaje contradictorio, sobre todo para los niños. Y los centros de rescate, en Bolivia, el único que funciona es Senda Verde. Y paradójicamente es un centro de rescate que no tiene apoyo del Estado. Es el único centro que realmente tiene asesoramiento científico, que está haciendo muy bien las cosas, que realmente hace educación de verdad, Senda Verde, que tiene un sistema que a mí me encanta porque los colegios entran por unos túneles y los seres humanos son los que están encerrados y la fauna está libre. Entonces ahí hay otro mensaje. Pero Senda Verde, por ejemplo, tiene una sobrecarga muy grande porque el Estado le deriva los decomisos a Senda Verde y Senda Verde, como tiene asesoramiento científico, no puede estar soltando animales irresponsablemente. Entonces cada vez tiene más animales, tiene más presupuesto para la comida, pero el Estado no le da un solo centavo. Entonces, si yo quiero hacer educación, tengo que pensar en otra estrategia. Por ejemplo, en vez de financiar zoológicos, financiar áreas naturales protegidas y financiar la educación en áreas naturales protegidas y financiar los centros de rescate, porque los centros de rescate como Senda Verde hacen educación de tipo desmotivadora para llevar la fauna silvestre a cautiverio. Entonces, las políticas deberían estar orientadas en ese sentido, querido amigo, mi punto de vista. Gracias, doctor. No sé si había otra pregunta por ahí. Marcos me pareció hoy que había levantado la mano, no sé si es así, Marcos, No, Martínez. no, ya está todo contestado. La verdad que muchas gracias por la charla. Se aprendió un montón. Y la pregunta que hizo Raúl ya está contestada. Muchas gracias.
Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no veo manos levantadas ni preguntas, así que, y también dando la hora. Enrique, bueno, despedirte, agradecerte y será hasta una próxima, entonces, por la verdad que estuvo bueno y seguramente son temas que da también como para desmenuzarlos y tratarlos quizás también por separado, porque esto último también que dijiste, sin duda, ojalá los gobiernos hicieran ese cambio de enfoque, ¿no? De no financiar tanto zoológico, que llevan muchísimos recursos, animales que son muy, pero muy caros de mantener, como grandes felinos, y que a veces cuando muere uno enseguida ya quieren traer el otro, hay que traer otro león. Y Lo que bueno, pasa es que yo los zoológicos también los veo como un estímulo para llevar fauna silvestre al cautiverio, porque vos también ves que el animal está encerrado y decís, pucha, pero yo también puedo tener este mismo animal en mi casa. ¿Por qué no? Si el zoológico lo tiene, ¿por qué yo no lo puedo tener? Entonces, a mí no me convence. Desde el punto de vista educativo, si quieres, después hacemos un seminario, yo te doy ahí todos los puntos de vista de por qué no al zoológico. buenísimo. La verdad que hubiese estado bueno buscar un seminario de esto y la verdad que estaría bueno tu participación, pero en realidad, ¿qué pasa? Los seminarios también están buenos a veces hacerlos completos, ¿no? Es decir, que haya incluso las personas que piensan distinto, porque eso es más Sí, enriquecedor. sí, sí, sí. Ahí yo te diría, podés invitarlo a Claudio Bertonati, podés invitarlo a Fidel Baschetto, que sean la contraparte. Claro, porque también con eso lográs, como decías vos, llegar a otro público. Si no, siempre nos vamos a estar escuchando los mismos, de lo que ya La estamos. sociedad de aplausos mutuos, hermano. Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias, Enrique, y bueno, gracias a todos por participar. Queda grabado, después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y bueno, Gracias, mandame el link después mando ahí, del... perfecto. Doy por finalizado ahora la charla. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, gracias a todos. Un abrazo desde Ecuador para todo Uruguay, Bolivia, mi querida Bolivia, Argentina, no sé si hay alguien de Argentina por ahí, creo que sí, No no hay me nadie. recuerdo. Pero bueno, bueno, Ok, chao, chao. bye bye, bye bye. Gracias a todos. Gracias, doctor. Una buena noche.